En mi comunidad, así como en otros lugares que me imagino que se ha de ser así, aún se utiliza la leña para poder cocinar, para poder preparar los sagrados alimentos. Pero esta leña provoca algo que llega a irritarnos nuestros ojos. Como pueden ver ahorita ya los tengo un poco irritados. Pero quise aprovechar ahorita para poder enseñarles esta palabra, para poder comentarles, para poder platicarles un poquito más. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl, desde la meritita región de Puebla, desde la cocinita de mi abuelita. Aquí nos encontramos en donde vamos a aprender una nueva palabra en lengua náhuatl. Ahorita ya nos metimos porque allá afuera ya está lloviendo. Y si nos mantenemos allá afuera vamos a mojarnos y eso quizá pueda provocarnos algún malestar en nuestro cuerpo. Ya le dimos de comer a la vaca, pero como pueden escuchar sigue gritando. No sé qué es lo que tiene, sigue gritando, pero ya le dimos sus sagrados alimentos. En esta ocasión, como ya pudieron darse cuenta en el título, en la pequeña introducción, vamos a aprender a cómo decir, a cómo se llama, a cómo se le dice aquí en mi comunidad ese vapor, eso que provoca, no sé cómo decirlo, eso que provoca cuando nosotros prendemos una madera y empieza a incendiarse y provoca algo que sale ahí. Usualmente es de color negro, que le digo, lo podemos encontrar en muchos lugares, incluso ahí en la ciudad, en las fábricas, en los autos. Ese humo que es muy molesto lo podemos encontrar en muchos lugares. Eso gris, eso negro que llegamos a ver aquí en mi comunidad se le conoce como pocti. No se le conoce, mejor dicho, se llama pocti. Humo, el humo, no sé si se alcance a ver, pero ahorita que vine a la cocinita aproveché este momento que está un poco del humo que se provoca cuando se usa la leña. Aquí en mi comunidad aún es muy normal que se cocine con leña. Vean, no sé si se alcance a ver, espero que sí, pero ese humo, pues sí, es humo, eso gris, eso negro, que nosotros podemos verlo, pero que quizá no sabemos cómo describirlo, es pocti. Pocti igual a humo en lengua náhuatl de la región de Puebla, desde la meritita región de Puebla. Como ya se los dije, en esta ocasión ahí se ve un poquito más, vean, se ve un poquito más el humo, este humo característico de cuando nosotros incendiamos alguna madera, algún palo, que les digo, aquí en mi comunidad todavía es muy normal que se cocine con madera. Madera que aquí cabe mencionar que no se bueno, que sí se corta, pero no se talan árboles tal cual, sino que son de las ramitas o de árboles que ya se van secando y nosotros salimos al bosque en donde hay mayormente muchos árboles, nosotros encontramos esas partes, esas ramas que ya están secas y se aprovechan para que las personas puedan cocinar. Aquí es muy normal, en donde quiera que vayas vas a encontrar este tipo de cocina, por decirlo así. Por lo que, no sé si ya se dieron cuenta, vean cómo esta pequeña cocinita está hecha de madera, por lo que en esos pequeños orificios ayuda a que este humo pues salga. Obviamente también ya se cocina con gas, pero no es tan normal o no es tan común porque es más laborioso, porque aquí cercanamente no hay alguna parte en donde sea fácil conseguir este elemento, por lo que es necesario cocinar sí o sí con madera, con este elemento que si sales luego ya lo puedes encontrar. Entonces ya saben que humo es igual a pocti, pocti igual a humo en lengua náhuatl de la región de Puebla. Ahorita ya le bajó un poquito porque ya prendieron las maderas, los palos, por lo que el humo ya se fue un poquito, pero ahorita, como ya pudieron darse cuenta, es muy normal que aquí en mi comunidad el humo esté presente. Allá afuera sigue lloviendo y ahí se está el buen Canelo, que nos está acompañando en este pequeño video. Canelo, saluda, vean.
ahí nos está acompañando nuestro buen amigo Canelo. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, este pequeño videos que hemos estado grabando aquí en nuestra comunidad, háganoslo saber para que cuando tengamos la oportunidad de venir otra vez les grabemos más contenido en donde aprendamos nuevas palabras en lengua náhuatl desde la región de Puebla, desde mi comunidad. Compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, humo igual a Pocti, Pocti igual a humo en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongacoxe.